Buenas noches, Dios me las bendiga. Esta es Marlene. Aquí en esta noche vamos entonces a llevar la palabra del Señor y quiero empezar haciéndole una pregunta. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué buscas al Señor? Algunos podrán decir porque pues en este tiempo estamos enfermos, tenemos alguna dolencia. Es que así me enseñaron desde pequeño a buscarle. Es que tengo miedo a de pronto enfermarme con este virus que hay ahora. Y entonces vamos a leer un texto de la palabra, un pasaje que aunque habla del llamamiento de Leví, que es más conocido para nosotros como Mateo, pues el Señor se mueve ahí de una manera especial, habla y enseña a los que están a su alrededor de una manera bien maravillosa acerca del motivo por qué realmente lo buscamos. Usted y yo buscamos al Señor porque necesitamos de Él, mi hermano, porque no solamente tenemos enfermedades físicas, usted podrá decirme, gracias a Dios, a mí no me ha dado este virus, gracias a Dios, yo no sufro de eso, pero puede tener otras enfermedades en su alma, en su espíritu, que igual necesitan ser sanadas, mi hermano, que necesita usted ser libre de eso. Entonces vamos a la palabra del Señor en Mateo 9, versículo 10 y 13. ¿Amén? Y dice la palabra del Señor, 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. En el 9 estaba el llamamiento, este es el 10. Vamos al 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y el 13 concluye, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Le damos gracias al Señor por esa preciosa palabra y quiero compartirle para preparar esta palabra. Lo hice leyendo un comentario exegético explicativo del doctor Robert Jameson. Él es un doctor inglés que comenta acerca de esto. Él es de los siglos XIX, él estuvo en el siglo XIX. A veces leo comentarios de algunos del siglo XVII que también me gusta bastante, como Matthew Henry, pero en esta hora vamos a leer, a compartir la palabra de ese comentario. Y, y vamos a mirar qué era lo que estaba ocurriendo. Resulta que este es un evento que se estaba llevando a cabo en la casa de Mateo. ¿Por qué sabemos que era en la casa de Mateo? Era una fiesta, era una celebración, porque dice en el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, así lo describe Mateo, el mismo que lo escribió, dice, eh, él lo escribe humildemente, estaba en casa. ¿A qué casa se refería? A la de él. ¿Cómo sabemos eso? Porque después en la versión de Lucas, que está en el capítulo 5 de Lucas, versículo del 27 al 32, y Marcos, en el capítulo 2 del 13 al 17, lo aclaran, dice un gran banquete, y dicen que era en la casa de Mateo, que este gran banquete se estaba llevando a casa en la casa de Mateo, aunque Mateo lo dice con una manera más modesta, más humilde, dice estaba sentado a la mesa en casa, él se refería a su casa. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? Ya vimos que fue en la casa de Mateo, que fue un gran banquete que él preparó, aunque él no lo describe así, lo describe más humildemente y por eso lo tomé de esta palabra, porque fue él es el protagonista. Pues los estudiosos, por eso les hablaba del comentario, dicen que es posible que no haya sido inmediatamente después de su llamamiento, como vemos en el versículo 19, que habla que Jesús lo llamó y él lo siguió, e inmediatamente Mateo narra esta fiesta, esta celebración. Se cree que no fue inmediatamente después, porque se cree que al contrario pasó un tiempito, que él ya estaba más firme en su fe y entonces decidió hacer un banquete para que sus compañeros de trabajo con los que él antes compartía, que eran publicanos y pecadores, un publicano era un cobrador de impuestos que recauda impuestos, que no eran bien vistos entre las personas, entre la sociedad. Ellos no eran justos, ellos eran pecadores, ellos robaban, ellos mentían, ellos engañaban, abusaban de su cargo, de su poder. Entonces,
creen ellos que Mateo sintió esta necesidad de llevar esta salvación también para ellos, que él había tenido la gran oportunidad de estar con Jesús, de oír su palabra, de sentir ese llamado tan maravilloso y quería que estos con los que él había compartido en su vida, que tal vez era con la única familia que él contaba. Muchos cuando llegamos al Señor y lo conocemos, queremos que nuestra familia llegue, se arrepiente, pero es posible que Mateo, pues la familia, su familia de siempre, de la cotidianidad, de cada día, pues eran estos compañeros, ¿verdad? Con los que de pronto se agarraban los impuestos, se agarraban lo que recaudaban, pero él quiso que ellos tuvieran esta oportunidad tan maravillosa de estar frente al maestro, de escuchar esta palabra de la boca del maestro y poder ser salvos como él. Así como él había compartido con ellos la fiesta, la celebración, el dinero, pues ahora había hecho un banquete para celebrar su salvación y que ellos también llegaran, que ellos también le buscaran. Y se cree que fue un tiempo después a causa de lo que escriben, aunque Mateo no es tan específico como lo vimos ya cuando dice en casa y no dice que en su casa directamente, sino que se apersona de eso, pues vemos nuevamente a Lucas y a Marcos siendo un poco más específicos, porque ellos hablan de, de este acontecimiento. Mateo habla de Jairo, el gobernador, que vino a Jesús porque tenía una hija muerta, que estaba enferma y se le había muerto para que él la levantara. Y Marcos y Lucas lo hablan después. Entonces, se cree que era cuando él había regresado de la tierra de los Gadarenos. Ahí es cuando ellos hablan de este acontecimiento, cuando él regresa. Entonces, por eso se cree que este acontecimiento, este banquete, él no lo hizo inmediatamente, el Señor lo llamó, Jesús lo llamó, aunque él lo siguió inmediatamente, se cree que él hizo este banquete cuando estaba un poco más firme en la fe y entendió la importancia de traer otros al Señor, que es lo que tú y yo debemos hacer, mi hermano. Ya tú fuiste salvo, ya escuchaste la palabra, ya ahora es nuestro deber invitar a otros que amamos, a los compañeros del trabajo, a tus familiares. A veces nos esforzamos mucho y le rogamos mucho al Señor para que sea nuestra familia la que llegue más rápidamente, pero a veces el Señor desea que nos preocupemos y amemos a todos con ese mismo amor que Él tuvo por nosotros para sanarnos y restaurarnos. Hay muchas personas heridas, lastimadas, enfermas de su alma, de su corazón, que han sido abusadas, que han sido maltratadas, y Dios quiere rescatarlas, sanarlas, y es a través de nuestra conversión que muchos pueden llegar al Señor. Aquí vemos a un Mateo agradecido y hizo banquete, mi hermano, a un Mateo que ahora quería que todos conocieran a ese Salvador, a ese Maestro precioso que él seguía. Me imagino que sus amigos le decían, ya te volviste evangélico, ya te convencieron, te lavaron el cerebro. Y él quiso decirles, vengan, vengan para que ustedes vean qué me hizo cambiar, para que ustedes vean y conozcan a un Dios de amor, a un Dios de perdón, a un Dios de misericordia, a un Dios que tiene todo el poder para sanar, para perdonar, para salvar, que sí puede ayudarlos. Y entonces vemos en el versículo 11 que viendo esto los fariseos, así lo dice Mateo, pero si vamos a la versión de Lucas y Marcos, ellos añaden fariseos y escribas, amén. Los dos eh, son personas conocedoras de la palabra. Los fariseos en un momento fueron una secta piadosa, tuvieron una buena doctrina, perdón, no eran secta, tenían una buena doctrina, eran piadosos, tenían misericordia, pero desafortunadamente se volvieron un poco legalistas y ya eran más pendientes de lo que el otro no hacía. Entonces perdieron su piedad y se volvieron en una secta llena de leyes, de costumbres, de tradiciones que no los llevaban a la verdadera entrega, al verdadero encuentro con Dios, que es lo que Él siempre anhela, que tengamos un encuentro verdadero, un encuentro real. Pero Lucas, además, en el versículo 30, en el capítulo 5, que ya les comenté, él dice que ellos murmuraban. Mateo dice que ellos les hablaban, pero Lucas es más específico y dice que ellos estaban murmurando. O sea, que no se atrevían a preguntarle directamente a Jesús, al maestro, al maravilloso Jesús, no se atrevían. Entonces, Lucas también quiero que usted, si tiene la oportunidad, vaya al capítulo 15 y él en el capítulo 15 también
es confrontado por los escribas y fariseos acerca de estos mismos, de los publicanos y de los pecadores. Y Jesús, con esa gracia maravillosa que él solo tiene, de tres maneras diferentes, como que los defiende, como que saca la cara por ellos. Y son tres parábolas que usted y yo conocemos y amamos muchísimo, que es la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la maravillosa, la del hijo pródigo. Él desde ahí, aunque es en el capítulo 15 que está escrito, vemos como ya Jesús los había defendido. Siempre que los fariseos y escriban, que eran personas conocedoras de lo que estaban hablando, no es que sencillamente Jesús les cayó mal y querían, no, ellos conocían lo que estaban hablando, ellos cumplían la ley mosaica, ellos cumplían con todos los ritos, con los sacrificios, con todo lo que la ceremonia implicaba, pero habían caído en eso, en simple religiosidad, en simple legalismo, en rutina. Así fui criado y debo hacerlo como, y como me enseñaron, y perdieron la piedad, perdieron el amor, el brillo, el ver la necesidad en estos publicanos, siendo este el caso, en los publicanos, en los pecadores. Y podría ser nuestro caso ahora. Ya yo soy creyente, ya me conformé, ya no tengo que ocuparme, ya no tengo que estar pendiente del que lo necesita. Yo me ocupo de mi salvación, cuido mi salvación, cuando nuestro deber, al igual que Mateo, muy valiente Mateo, enfrentar a los fariseos. Él sabía que lo iban a recriminar, que lo iban a atacar. Él se movía en medio de ese ambiente. Él era un judío también y aún así él tuvo el valor para llevar salvación a los que lo necesitaban, a los publicanos y pecadores. Y entonces aquí viene Jesús y los defiende con estas parábolas maravillosas. Y entonces dice en el versículo 12, y oyéndolos Jesús les dijo, como ya lo había hecho en Lucas 15, si usted lo lee en esas tres parábolas. Por eso hice referencia a esas tres parábolas, porque aquí el comentarista, el que hizo el comentario bíblico, el doctor Jameson, él lo comenta, él lo habla. Dice que es importante que vayamos y miremos cómo Jesús siempre defiende al pecador, cómo siempre le da un lugar, le da una oportunidad, que es lo que tú y yo necesitamos porque Él lo hizo con nosotros. Y si nosotros estamos instruidos en esto, podemos llevarle a otros esa misma esperanza. Y oyéndolos Jesús, porque recuerden, no se atrevieron a hablarle directamente, ellos estaban evitando al maestro. Él les respondió palabras que tantas veces nos han sanado y nos han levantado. Lo digo por mí. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué quiso decirles Jesús? Ustedes están sanos, ustedes no tienen necesidad. Pues no se preocupen, que esta palabra no es para ustedes. Yo, que soy el médico de médicos, que soy el médico supremo, que soy el médico que viene del cielo, yo traigo sanidad para ellos, yo los puedo perdonar, yo los puedo sanar. Tal vez están heridos, tal vez se sienten solos, han sufrido rechazo, crítica por el trabajo que tienen, pero aquí estoy yo, que vine por ellos, que vine a sanarlos, a levantarlos. Por eso ellos me rodean, por eso yo estoy rodeado de publicanos y pecadores, porque ellos sí necesitan lo que yo tengo para ellos y yo los voy a libertar y los voy a sanar. ¿Cuántas veces a mí estas palabras me han levantado, mi hermano? Los que están sanos no necesitan. Cuando a veces como creyente uno comete errores y siente el juicio, siente el señalamiento de los que dicen, yo por eso no me convierto, yo por eso no busco, yo por eso no soy creyente, no mantengo metido en una iglesia, porque para ser como esos creyentes, y lo que a ellos se les olvida es que todos fuimos tomados porque éramos publicanos y pecadores, mi hermano, porque no éramos dignos de estar en la presencia del Señor, porque no éramos dignos de su salvación, de su perdón, pero a Él le plació, porque Él es Dios, por su gracia, salvarnos, rescatarnos y nos ha dado la oportunidad de ser libres, mientras los fariseos y escribas, con todo su estudio, con todos sus títulos, con todo su conocimiento, sus leyes, no solamente recriminaban a Jesús, que era Dios, el Maestro, el Todopoderoso, sino también a los que le rodeaban, al pecador, al que lo necesitaba, en lugar de ellos tener misericordia y ayudarle, pues Jesús los defiende y los anima con su palabra y les promete sanidad. Cuando Él dice, porque los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quién era el médico ahí? ¿Quién se estaba autodeclarando, proclamando como el médico maravilloso? Él estaba diciendo, porque es que aquí están es conmigo, con el médico, sino los enfermos. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy el médico y yo los voy a sanar. Mire, mi hermano,
Busque al Señor, Él es su sanador. ¿Sabe por qué? Porque lo necesitamos. El mundo entero en esta hora lo necesita. El mundo está enfermo y necesita buscar al médico para que lo sane, porque no hay quien haga lo bueno ni uno solo, no hay ni un justo, pero Él por su gracia nos ha justificado. Entonces ahora estaban con el médico y eso cambiaría todo, sanaría su alma, su cuerpo, los salvaría, les daría una nueva oportunidad. Y dice el versículo 13 para concluir, anda pues, aprende qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificios. El profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6 lo habla también. Y aquí, pues Jesús le está dando preferencia a la misericordia antes que al sacrificio, sin anularlo, ¿ok? No quiero que piense, Dios quiere que yo sea misericordioso, que tenga misericordia, aunque no sacrifique. Tenemos que vivir una vida de sacrificio para el Señor. Eso va de la mano. Pero como él sabía que los que lo estaban cuestionando, atacando, criticando, murmurando, dijo la versión de Lucas, eran los que conocían la ley, los que habían estudiado la ley y sabían de lo que él estaba hablando, ellos preferían ir al sacrificio. Ellos se habían centrado tanto en que este sacrificó una palomita, pero yo sacrifiqué un cordero entero. Habían caído en eso, en un nivel competitivo malsano, equivocado, y no veían entonces lo que realmente Dios quería hacer, que era la misericordia que Dios nos tenía, que quería perdonarnos. Empezaron a medirlo según su sacrificio. Por eso él les dijo, y fue claro, si supieran que lo que quiero es misericordia, que yo los mando es a que tengan misericordia, que lo más importante para mí es la misericordia, que en esta hora lo que quiero es misericordia, pues entonces entenderían que ya ese sacrificio, ese legalismo, esa religiosidad en la que ustedes han caído, no es lo más importante, no es lo que los va a salvar. El tamaño de su sacrificio, de lo que me ofrezcan a mí, no es eso, es que tengan misericordia como yo la he tenido de ustedes, tengan misericordia del que lo necesita, de otro para traerlo, de otro para salvarlo. Y vemos a un Mateo publicano, cobrador de impuestos, que tal vez había sustraído alguna vez de ahí de esos impuestos, que había pecado de todas las maneras, usaban licor, les gustaban las mujeres, andaban de fiesta, de parranda, andaban en muchos pecados, pero ahora vemos a un Mateo que había entendido lo que era misericordia. Y por eso el Señor les dice que no era ya ese sacrificio, no era el tamaño del sacrificio, la gordura del sacrificio, lo extravagante o exagerado del sacrificio, sino que era la misericordia y que si ellos ya se creían justos, si ellos ya estaban sanos, ellos no lo necesitaban, pero los que en ese momento lo estaban rodeando a él, que eran los publicanos, que eran los pecadores, sí lo necesitaban y que él tenía una respuesta para ellos. Y yo veo aquí a un Dios que dejó sin parte a los fariseos y escribas porque no entendieron que estaban frente al médico, al maestro, al que podía sanarlos y rescatarlos. Y nosotros buscamos al médico porque nosotros sí lo necesitamos, mi hermano, porque estamos enfermos. Yo quiero hacer una oración y si tú crees que necesitas a ese Jesús, a ese médico, para que sane tu cuerpo, para que sane tu alma, para que sane todo tu ser y te dé salvación, pídele en esta hora que perdone tus pecados, que tú te arrepientes de ellos y que te sane. Gracias te damos, oh mi Rey. Gracias, oh mi Jesús, por tu hermosa y santa palabra, por la misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Gracias. Recibe nuestro clamor, nuestra oración. Y al igual que estos publicanos, mi Señor, que estos pecadores venimos ante ti, a tus pies para oírte, para escuchar tu voz. Te pedimos perdón, gracias, porque tú, el médico supremo, el médico santo, nos puedes sanar, nos puede perdonar, restaurar, nos puede hacer de nuevo y darnos salvación. Gracias, Rey Jesús, por esas palabras de vida eterna que solo tú nos das. Llévate de nosotros todo lo que no te agrade, que no caigamos como los fariseos en señalar, en juzgar, en criticar, y que al igual que este Mateo, que sintió misericordia por sus compañeros, por sus amigos, podamos sentir misericordia para llevar tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entra a mi vida, llena mi corazón de esa misericordia, de ese perdón y sálvame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te damos en el único nombre en el cual hay poder, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde, mi hermano.